santo de hoy 4 de octubre, San Francisco de Asís. Un joven con grandes aspiraciones. Pequeño de estatura, de carácter extrovertido, Francisco siempre tuvo en su corazón el deseo de cumplir grandes empresas. Esto fue lo que a la edad de 20 años le impulsó a partir, primero a la guerra entre Asís y Perugia y después a las cruzadas. Hijo del rico mercader de telas Pietro di Bernardone, y de Pica, dama de la nobleza provenzal, había nacido en 1182, y crecido entre las comodidades de la familia y de la vida mundana. Al regreso de la dura experiencia bélica, enfermo y agitado, resulta irreconocible para todos. Algo había marcado profundamente su ánimo, algo distinto a la experiencia del conflicto. Un encuentro impactante y la pregunta: ¿buscar al siervo al Señor? Nunca olvidaría las palabras oídas en sueños en Spoleto: ¿por qué te empeñas en buscar al siervo en lugar del Señor? Su existencia tomó una nueva dirección, guiada por el constante deseo de saber a qué podía llamarlo el Señor. La oración y la contemplación en el silencio de las tierras de Umbria, le condujeron a abrazar como hermanos a los leprosos, y vagabundos por los cuales siempre había sentido disgusto y repulsión. San Damián. Francisco, ve y repara mi iglesia en ruinas. La voz que oyó en Spoleto, irrumpió en el silencio de la oración delante de un crucifijo bizantino en la iglesita abandonada de San Damián. Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Estas palabras, primero entendidas como una llamada a reconstruir piedra por piedra los escombros de la capillita, a lo largo de los años le desvelaron al joven su significado pleno. Había sido llamado a cosas grandes, renovar, en espíritu de obediencia, la iglesia, que pasaba por un período de divisiones y herejías. Esposo de la señora Pobreza. La alegría incontenible que siente al ser amado y amado por el Padre, acrecentaron en el joven el deseo de vivir de la providencia y, en obsequio al Evangelio, decide ceder todos sus bienes a los pobres. Por ello, las tensiones con su padre Pietro di Bernardone fueron de continuas. Este lo denunció públicamente, y Francisco manifestó entonces su deseo íntimo de esposar a la señora Pobreza, despojándose de sus vestidos delante del obispo Guido. La primera comunidad de hermanos. El Papa aprueba la regla. A Francisco se unieron numerosos compañeros que como él, deseaban vivir el Evangelio al pie de la letra, en pobreza, castidad y obediencia. En 1209 el primer núcleo de los hermanos se dirigió a Roma para hablar con el Papa Inocencio III que, impresionado por aquel joven de pequeña estatura y ojos ardientes, aprobó la regla, después confirmada definitivamente en 1223 por Honorio III. Las clarisas y la orden terciaria. También Clara, una noble de Asís, se sintió atraída por el carisma de Francisco, que la acogió y dio inicio a la segunda orden franciscana, las Hermanas Pobres, después conocidas como clarisas. Posteriormente fundó una orden terciaria para laicos. Francisco, Alter Christus. El amor ardiente por Cristo, expresado tiernamente en la representación del primer nacimiento viviente en Grecia durante la Navidad de 1223, llevó al poverío a conformarse en todo con Jesús, y a ser el primer santo de la historia en recibir la marca de los estigmas. Juglar de Dios, fue testimonio vivo de la alegría de la fe, acercando al Evangelio a los no creyentes y captando incluso la atención del sultán, que lo acogió con honores en Tierra Santa. La vida de Francisco, alabanza al Creador. La vida de Francisco fue una constante alabanza al Creador. El Cántico del Hermano Sol, primera obra maestra de la literatura italiana, escrito cuando todavía estaba postrado por la enfermedad, es la expresión de la libertad de un alma reconciliada con Dios en Cristo. La tarde del 3 de octubre de 1226, cuando la hermana muerte lo viene a visitar, sale al encuentro de Jesús con alegría. El espíritu de Asís, inspirador de fe y de fraternidad. Muere a los 44 años, sobre la tierra desnuda de la Porciúncula, lugar en el que recibió como don la indulgencia del perdón. 2 años después fue canonizado. El espíritu de Francisco sigue inspirando a tantos en la obediencia de la Iglesia, en la construcción del diálogo entre todos, en la verdad, en la caridad, y en el cuidado de la creación.